tardes. Mi nombre, Iván García, su profesor en la cátedra de inglés, en este caso Inglés 4. Les recuerdo mi email ivangmarquez, g de García, ivangmarquez@gmail.com. La segunda unidad que vamos a desarrollar es referente a viajar en tren, cómo hacer preguntas y los pronombres posesivos. Cuando yo digo mi auto, tu carro, el carro de él, el carro de ella, nuestro carro o el carro de ellos. El tema consiste en viajar en tren. Aprenderemos el vocabulario de todo lo que implica viajar en tren. Cómo hacer preguntas, making questions. Veremos cómo realizar preguntas más elaboradas y cómo responderlas. Y por último, veremos los pronombres posesivos. ¿Qué es? Son palabras, son palabras que nos sirven para identificar a quién pertenece algo. Vamos entonces a entrar en tema y a leer este pequeño diálogo que les traigo siempre de introducción. A train ticket. Un ticket o un boleto para viajar en tren. El clerk y Susan van a interactuar en este diálogo. Good morning. Good morning. How much is a return ticket? Return, ir y venir. Un boleto de ida y vuelta. To Oxford. Good morning. How much is a return ticket to Oxford? It's £15.50. It's £15.50. Okay, I'd like to, please. Sure. What time does the train leave? 6:10. 6:10. And which is the platform for Oxford? Number 2. Thank you. Have a nice trip. Esa última expresión o esa última oración que dice el clerk, have a nice trip, es cuando le deseamos que tenga un feliz viaje a esa persona. Have a nice trip, have a nice day, have a nice night, have good dreams. ¿Ok? Esa expresión, have a nice trip, es muy típica, muy común en ellos utilizarla. Vamos a volverlo a decir. Good morning. Good morning. How much is a return ticket to Oxford? It's £15.50. Okay, I'd like to, please. Sure. What time does the train leave? It's 10 past 6. 10 past 6. And which is the platform for Oxford? Number 2. Thank you. Have a nice trip. Vamos a ver acá todo ese vocabulario que empleamos en ese diálogo. Ticket, pasaje, billete, boleto. El return ticket, return, que vas y vuelves. Return ticket, un pasaje de ida y vuelta. Un pasaje solamente de ida se dice a single ticket, a single ticket. £15.50, 15 libras con 50 centavos. I'd like, me gustaría. Aquí tenemos contraído el condicional would, que lo tengo escrito en azul para resaltarlo. La L se escribe, pero no se pronuncia. No pueden decir would, would. ¿Qué le da la terminación ría al verbo que sigue al traducirlo al español? I'd like to, me gustarían 2. What time, ¿a qué hora? Ellos no dicen at what time, sino what time, ¿qué hora? Time significa comúnmente tiempo, pero también puede significar what time, ¿a qué hora? Y I play tennis one time, por ejemplo, si no sé decir once, que es una vez, twice, que es 2 veces, is 3 times. 3 times no es 3 tiempos, porque el tiempo es uno solo. 3 times, la S al final de time, indica que se traduce como veces, el número de veces. To leave puede ser que dejo algo en un lugar o, en este caso, como es el tren, ¿a qué horas parte el tren? What time does the flight or the plane leave? ¿A qué horas parte el avión? Which es la pregunta ¿cuál?
Platform, andén o plataforma o estación, por decirlo así en nuestro idioma español. Have a nice trip, que tenga un buen viaje. Vamos a volverlas a repasar. Ticket, el return ticket, £15.50. I'd like, recuerden que I'd es lo que yo diga también sin contracción, I would like, pero si digo I would like, empleo tres sonidos o tres palabras, mientras que si contraigo el sujeto I con el condicional would y coloco la I, el apóstrofo y la D, pronuncio I'd like, y vamos a escuchar solamente dos sonidos. What time, ¿a qué hora? To leave, partir. Which, cuál, platform. Have a nice trip. Vamos a ver entonces este vocabulario que tiene que ver cuando vamos a viajar por tren. Traveling by train. Traveling by train. Utilizo la preposición by que se pronuncia by, como cuando nos despedimos de alguien, bye bye, para indicar qué medio de transporte utilizo. By train, by car, by plane, by boat, by ship, by bicycle, by taxi. Ok, vamos a leer acá entonces. A single ticket. A single ticket, un pasaje de ida. Del lado derecho tenemos a return ticket. A return ticket, turn. Ese es el sonido para pronunciar T-U-R-N. Return, un pasaje o billete, pero de ida y vuelta, en ambos sentidos. I'd like to buy a ticket too. I'd like to buy a ticket too. Esta oración que la tenemos aquí del lado izquierdo traduce me gustaría comprar un pasaje para. Esta palabra to es una preposición pero de destino, es decir, hacia dónde me dirijo. Por eso digo, I like to buy a ticket to London. Quisiera comprar un pasaje para Londres, me gustaría. Notemos que I'd like es la contracción que yo diga I would like. Aquí digo dos sonidos, pero aquí pronuncio tres, por eso que hay que tener cuidado que siempre ellos en inglés utilizan contracciones y hay que irlas aprendiendo si queremos ir mejorando nuestro inglés y hablar como un nativo. How much is a ticket? Esta pregunta, how much is a ticket, es cuánto cuesta un pasaje. Ustedes dirán, pero profesor Iván, ahí no está la palabra cost. No necesariamente debe existir para que se entienda, es que esa es la forma que ellos preguntan cuánto cuesta algo, en este caso cuánto cuesta un pasaje para, pero en español yo no digo how much, cuánto es, sino cuánto cuesta, cuánto es o qué vale. Yo estoy preguntando exactamente lo mismo. Entonces, how much is a ticket? Estoy preguntando cuánto cuesta un pasaje en este caso. Y la pregunta está en singular, pero supónganse que yo quiero preguntar cuánto cuestan dos boletos, cada uno con destino diferente. Voy a preguntar entonces con el verbo to be are. How much are two tickets? How much are three tickets? How much are? No puedo decir is porque para is es un solo boleto, es singular, y are es de dos en adelante. Hay que tener en claro si la pregunta está en singular o si la pregunta está en plural. La que sigue, what time does the train arrive? Arrive, que llega. What time does the train leave? Que parte o que se va. ¿A qué horas llega o a qué horas parte el tren? Los verbos, perdón, los estoy resaltando en color rojo en cada una de las láminas en las diferentes clases para que ustedes vayan tomando nota de que es un verbo y lo vayan colocando en su lista de verbos, no para aprendérselos al caletre, jóvenes, es para que vean lo amplio que ya pueden ir hablando, solo que deben tener precisado cuáles son los verbos que quieren usar. Y sobre todo, más allá de saber qué significa y que cómo se escribe, es cómo se pronuncia. Train arrives, or the train arrives, or the train leaves. Y ahí estoy diciendo exactamente lo mismo. El tren llega o el tren parte o el tren sale. ¿A qué hora? At 4:15. 4:50 es 50. 4:15 es las 4:15. Hay que tener cuidado cuando digo 50, es cortito la pronunciación, es 50. Y 15, larguito, T-E-E-N,
significa que es la terminación para decir 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y aquí vuelvo y digo, how much is a ticket? Aquí no es que esté repetida, sino quiero que recapitulemos que es una pregunta que está en singular porque está el verbo to be, is. Ahora veremos cómo hacer preguntas en la parte de grammar. Grammar, gramática. Making questions. Making questions, hacer preguntas. Vamos a profundizar un poco más para aprender a hacer preguntas más complejas, no tan simples. Y la estructura básica es la que les voy a mostrar a continuación. Question word más the interrogative form, es decir, la forma interrogativa. Pero vamos a recapitular cuáles son esas question words que siempre queremos y necesitamos utilizar. What, que traduce qué o cuál. Where, dónde. Who, quién o quiénes, sirve para singular o plural. How es para preguntar cómo y which es para preguntar cuál. Todas ellas son palabras para preguntar y van al comienzo de la pregunta. Van antes del verbo to be o van antes del auxiliar. Es lo que les quiero mostrar a continuación. Aquí, what is this? O what is this? Porque la T la puedo convertir en L solamente si hablo rápido y es en inglés americano. What is this? ¿Qué es esto? Y this es porque lo tengo cerca y lo puedo tocar. Si quiero decir what is that, es porque estoy señalando y es algo que está lejos. What is that? What is that? ¿Qué es eso? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Esto quiero aclarar, jóvenes, que es pregunta, no es porque esté la question word, es porque a continuación está el auxiliar do. Si utilizo el verbo to be, también reconozco que es pregunta porque después de la question word está el auxiliar dudas o está el auxiliar be. Are, is. ¿Ok? Conjugado. Eso me indica que es pregunta, pero que está en presente porque el auxiliar dudas está en presente. Who are you? Who are you? ¿Quién eres tú? Eso es en forma de pregunta. De pregunta, si yo digo I like, o si yo digo who you are, no es pregunta. Who you are es quién eres tú. Quién tú eres, perdón. Who you are, quién tú eres. Who you are is an important person in our society. Tú eres una persona importante en nuestra sociedad. Entonces, who you are es oración afirmativa. Who are you es pregunta. Hay que tener cuidado en eso porque a veces queremos, como el español, si yo pregunto, ¿quién eres tú? O ¿quién tú eres? No es lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado. Sigamos con la última del lado derecho en esa línea. How is your father? How is your father? ¿Cómo está tu papá? Your es la introducción del pronombre posesivo que indica que algo es tuyo. Por eso digo, how is your father? How is my father? ¿Cómo está mi papá? How is our father? ¿Cómo está nuestro padre? Sigamos. En estas dos últimas preguntas estamos preguntando relativamente lo mismo en sí, pero con dos formas diferentes. Observemos. Which is the platform for London? ¿Cuál es el andén para Londres? O which platform is for London? Cualquiera de las dos es correcta. Para mí, la más rápida y más cómoda es la segunda. Which platform is for London? También veremos, otras question words que son importantes para poder preguntar cuánto cuesta, cuánto azúcar o cuánto de algo yo necesito. Ese cuánto de algo puede ser singular o plural. Vamos a tener cuidado. How much significa cuánto cuesta. How much plus noun, es decir, debe ir una palabra que denote sugar, es decir, que identifique cuánto de qué es lo que yo necesito o cuántas personas deben estar. How many es para plural. How much, singular. How many, plural, es decir, más de dos. How old, traduce literalmente cuán viejo, pero nosotros no preguntamos cuán viejos son ustedes o cuán viejo eres tú o cuán viejo soy yo, sino how old are you, qué edad tienes o cuál es tu edad. Y how long puede significar más allá de cuánto tiempo, es decir, qué duración tiene algo como una película. Con el caso de las chicas, how long is the hair, cuán largo es el cabello. Pero vamos entonces a ver
estas que tenemos acá, por favor. How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? Porque lo estoy tocando. How much is this cell phone? ¿Cuánto cuesta este celular? How much sugar do you need? Aquí la palabra sugar es esta noun que coloco acá como how much plus noun. El símbolo más se pronuncia plus, P-L-U-S. How much sugar do you need? ¿Cuánta azúcar necesitas? Ese ejemplo es de una pregunta en singular, por eso utilizo how much. Pero cuando la pregunta es en plural, observen cómo pregunto. How many students are there? How many students are there? ¿Cuántos estudiantes hay? Acá hay que tener cuidado porque how many students, ¿cuántos estudiantes? Y los estudiantes los podemos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si utilizo how many students porque pregunto en plural. Nota, las expresiones there is y there are traducen hay en español, pero la primera there is es para singular, cantidad, uno, persona, animal o cosa. Pero la segunda there are es para plural. Sin embargo, cuando quiero emplear cualquiera de ellas dos, teniendo en cuenta si la pregunta es singular o plural, utilizo are there, como está acá del lado izquierdo, para preguntas en plural. Y utilizo is there cuando la pregunta es singular. ¿Ok? How long are you going to stay? How long are you going to stay? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? How long, no estoy preguntando how much time are you going to stay, porque es más larga. Entonces ellos prefieren hacerlo siempre de forma más simple y corta. How long are you going to stay? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Y la última, how old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? Es importante que comprendamos, jóvenes, lo siguiente. El verbo tener es el verbo que yo puedo, primero, una cosa, una persona, un objeto, pero que yo puedo tocar, que yo puedo ver, que yo puedo decir qué características tiene. Les pregunto, ¿los años los vemos? Bueno, sí, reflejados en nuestras caras, en nuestras arrugas, porque vamos envejeciendo, pero no los puedo tocar, no los puedo leer, no puedo definir su característica. El hambre, en español yo digo, tengo hambre, pero en inglés, I'm starving, estoy hambriento, I'm hungry. No digo I have hungry, porque have es el verbo tener, pero que yo puedo ver, tocar, palpar y definir cuáles son sus características. También existe otra question word que es why, que es la que utilizamos cuando queremos preguntar el porqué de algo, a lo que se responde siempre con because. Entonces, why es para preguntar por qué. Y el because es para responder por qué. Vamos a leer la siguiente pregunta. Why do you read this book? Why do you read this book? ¿Por qué lees este libro? Y él puede decir, because I have to study. Why do you read this book? I love it, me encanta, because I have to study. Porque tengo que estudiar. El verbo have to, que se lo resalto en amarillo, no traduce yo tengo estudiar. Have to es el verbo tener que. I have to study, tengo que estudiar. I have to eat on time, tengo que comer a tiempo. I have to finish my homework, tengo que terminar mis deberes escolares. Para preguntar ahora de quién es algo, es decir, a quién pertenece, utilizamos la question word whose, W-H-O-S-E, whose, que siempre debe ir seguido de ese sustantivo, es decir, de la cosa que queremos preguntar, pero que a quién le pertenece. Y luego la forma interrogativa que ya conocemos. Vamos a ver un ejemplo. Whose book is this? Whose book is this? Es incorrecto preguntar whose is this book. Whose is this book? Es incorrecto. Lo correcto es whose, porque después de la cuestión word whose tiene que ir el sustantivo, pero recuerden que el sustantivo puede ser persona, animal o cosa, planta, pero puede ser singular o plural. Whose book is this? Traduce de quién es este libro. Y observen la respuesta que tenemos del lado derecho. It's Paul's book. Esta palabra Paul's book se refiere a que es el libro de Paul. Pero después del nombre de Paul hay un apóstrofe al lado de la parte superior derecha de la L
y al lado una S. Eso indica que lo que está del lado de la S, señores, pertenece a esa persona que estamos mencionando. Puede ser un nombre propio o puede ser una palabra que denote el género de una persona, como por ejemplo, is my mother's book. Ah, este es el libro de mi mamá. Is my son's book. Ah, es el libro de mi hijo. Entonces puede ser un nombre propio como Paul, Peter, Ivan, Andrew, pero también puede ser una palabra que denote una persona. Nunca puede ir el apóstrofe y la S, que llamamos posesivo sajón, a un sustantivo, como libro, como carro. Incorrecto. Siempre va sobre el nombre propio de una persona o la palabra que denote una persona, como por decir mother, father, teacher, doctor, mechanic, architect, vet, policeman, businessman, player, ¿ok? Otra forma de responder de quién es ese libro, yo digo, it's my book, it's his book. Es su libro, pero his es para referir que el libro le pertenece a alguien que es varón, varón. Por eso digo his. Pero también puedo utilizar el otro adjetivo o el otro pronombre que sería it's his, sería es suyo. Pero observen que después del his no va más nada. Eso es lo que quiero ahorita refrescar la memoria de todos ustedes con lo que vimos en bachillerato. Del lado izquierdo de la tabla tenemos los possessive adjectives, possessive adjectives, possessive adjectives, pronombres adjetivos, perdón, los adjetivos posesivos. Possessive adjectives son adjetivos posesivos que van antes del sustantivo. My name, my car, your car, his name, his car, her name, her car, its, our, your, their. Pero del lado derecho tenemos los pronombres posesivos, que yo digo mine y debe ir al final de la oración. Yours, con ese al final y va al final de la oración. His, va al final de la oración. Hers, va al final de la oración, pero observen que lleva una S. It's, ours, yours, theirs. Vamos a ver por último estos ejemplos. This is my car. My car es adjetivo posesivo. Digo my car porque después de my utilizo el sustantivo car. This car is mine. Ahí está el pronombre posesivo, porque después de mine no va más nada. Este auto es mío. Yo no digo este auto es mi. Digo este es mi auto, es adjetivo posesivo. Y si digo this car is mine, este auto es mío, estoy utilizando el posesivo, el pronombre posesivo. Tengamos eso siempre en cuenta, jóvenes. That is her book. Ese es su libro, pero ya tuve que haber señalado quién es her, en este caso ella. Y la última, that book is hers. That book is her. That book is her, ese libro es de ella. Entonces, observe que acá, that is her book, es adjetivo posesivo, porque después de her debo mencionar el sustantivo. Pero cuando digo that book is hers, ese libro es de ella. ¿Okay? Entonces debemos tener cuidado cuando queremos decir que algo pertenece a una tercera persona. Recuerden, tercera persona, cantidad 1, singular. Para él utilizo his, que pertenece, que es algo de él. Para ella utilizo her. En el posesivo, en el pronombre posesivo, es el mismo his, pero iría al final de la oración. Y el hers, algo que referido a ella, pero al final de la oración, como se pone acá. Vamos entonces nuevamente a repasar, por favor, el diálogo y comenzaremos a explicar algo más. A train ticket. Good morning. Good morning. How much is a return ticket to Oxford? Aquí va la primera pregunta que hace Susan. How much is a return ticket? ¿Cuánto cuesta un boleto de ida y vuelta? ¿O cuánto cuesta un pasaje para ir y regresar de Oxford? It's £15.50. 15 pounds 50. Aquí debemos utilizar esta primera expresión, it's. No digamos solamente 15 pounds 50. It's. Es como para decir, el costo es 15 libras con 50 centavos. Esa expresión pounds son las libras y las libras son las que están en Inglaterra, las libras esterlinas. Del resto del mundo son
Dollars. Ok, I'd like to. Me gustaría dos. ¿Dos qué? Dos boletos porque va ella y va acompañada por alguien. Sure es una expresión para decir, ok, perfecto, de acuerdo, seguro. What time does the train leave? ¿A qué horas parte el tren? What time? No vayamos a decir at what time porque sería dicho en inglés pero pensado desde el español y no lo pronuncian así. 10 past 6. 10 past 6. Aquí recuerden que para decir la hora, yo digo primero los minutos, digo la palabra past para decir pasados y digo después la hora. 10 past 6 es como para decir las 6:10. Pero yo también puedo decir 6:10 a las 6:10. No digo 6 and 10. ¿Ok? La siguiente pregunta Susan hace y dice, and which is the platform for Oxford? ¿Cuál es la plataforma o de qué plataforma sale para Oxford? Number 2, directo, al grano, así, preciso. Number 2, la número 2. Thank you. Y la última oración que dice el clerk, que es el recepcionista, pues dice, have a nice trip. A train ticket, un boleto en tren. A train, un tren. A train ticket, un boleto para viajar en tren. Y aquí vimos también cómo hacer preguntas de cuánto cuesta un ticket solamente de ida sin retorno o de ida y vuelta, a qué horas llega y a qué horas se va o parte un tren. Vamos a leerlo nuevamente. A single ticket, un pasaje de ida sin retorno. A return ticket, pasaje de ida y vuelta. I'd like to buy a ticket too. O I would like to buy a ticket too. Aquí estoy diciendo como me gustaría comprar un pasaje. Yo puedo decir, I would like a return ticket too. Me gustaría comprar un boleto de ida y retorno para. Ok. How much is a ticket to? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es su valor? Recuerden, esta pregunta está en singular porque está el verbo to be is. What time does the train leave? ¿A qué hora? Leave es partir, perdón. Leave, parte. ¿Y what time does the train arrive? ¿A qué horas llega el tren? Ahí tenemos dos verbos. Arrive, llegar. Leave, observen mis labios, por favor. Arrive, llega. Leave, partir o dejar. Yo también puedo decir, oh my God, I leave my cell phone on the table. Yo dejo mi celular sobre la mesa. I go back. I left, yo dejé. I arrived, yo llego. I arrived late, yo llegué tarde. Hay que prestar atención a la fonética para la correcta pronunciación de esos verbos dependiendo del tiempo. The train arrives, el tren llega. The train leaves. Aquí son oraciones afirmativas, por eso digo arrives, agrego la S, o leaves, también agrego la S. Y también vimos, y vamos a repasar, cómo hacer preguntas, making question, con las question words. Y las question words que vimos son what, where, who, how, which. What, qué o cuál. Where, dónde. Who, quién o quiénes. How, cómo. Which, cuál. What is this or what is this? Where do you live? Who are you? How is your father? Supongamos que yo tenga acá varios estudiantes en clase y digamos que son 3 estudiantes. Lo correcto sería preguntarle, how are your fathers? How are, ¿cómo están? No puedo decir, how is your fathers? Porque is es para una sola persona y are es para varios. Por eso diría, how are your fathers? ¿Cómo están sus padres? Which is the platform for London? O which platform is for London? Para mí, para Ivanov, lo mejor es decir which platform is for London. También vimos otras preguntas que tienen que ver con how much, cuánto cuesta. How much plus una palabra. How much sugar. How much butter, mantequilla. How much salt. How much spicy, cuánto picante. How many students. How many bedrooms. How many times, como para preguntar cuántas veces. How many times do you play tennis? ¿Cuántas veces? Pero no lo preguntan así, sino how often do you play tennis? How old? ¿Qué edad? How long? ¿Cuán largo?
en cuanto a que algo es muy largo, pero también how long es como expresión de tiempo, cuánto demora, cuánto dura. How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? Si yo les pregunto, jóvenes, how much is my cell phone? ¿Cuánto cuesta mi celular? How much is my jacket? ¿Cuánto cuesta? Perdón, how much is my coat? Coat es tipo blazer, chaqueta, pero jacket es chaqueta como impermeable de lluvia. How much sugar do you need? ¿Cuánta azúcar tú necesitas? Si yo quiero preguntar, ¿cuánta azúcar necesita tu mamá? Yo pregunto, how much sugar does your mother need? ¿Por qué digo does? Porque el does va con la palabra mother y tenemos una sola mamá y es ella. How many students are there? ¿Cuántos estudiantes hay? Recuerden, no puedo preguntar how many students there are. Es incorrecto. Lo correcto es how many students are there. Recuerden, there are significa hay. There is significa hay, pero el primero, there are, es para plural y there is es para singular. How long are you going to stay? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? How old are you? ¿Qué edad tienes? Porque no preguntamos cuán viejo eres tú. Hola Landy, ¿cómo estamos? No sé si logras escucharme. Espero que todo bien. Cualquier cosa, ya. Hola Landy, ¿cómo estás? Vimos en esta unidad cómo viajar en tren, Landy, y cómo hacer preguntas y utilizar el adjetivo posesivo. Aquí también vemos que para hacer una pregunta de por qué tal cosa utilizo la cuestión word why. Why do you read this book? Y la respuesta es because I have to study. Because I have to. Have to es el verbo tener que. Es un compromiso, es una obligación poderlo hacer. Para preguntar de quién es algo, utilizo whose, W-H-O-S-E. Traduce de quién es tal cosa y observen la forma correcta de preguntar. Whose book is this? ¿De quién es este libro? No podemos preguntar who is this book. Es incorrecto porque la cuestión word obliga que en la pregunta, después de ella, tiene que ir la palabra, el sustantivo. Whose book is this? Si son varios libros, sería whose books are these? Y ese this es T-H-E-S-E. Y la respuesta, is Paul's book? Is his book? Is his. Pero para poder utilizar his book o his, tuve que haber dicho antes o haber entendido o haber visto que el libro es de alguien que es varón, masculino. ¿Ok? Y por último, recuerden que vimos los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Cuando utilizo el adjetivo posesivo, debo decirlo primero a él y después digo el sustantivo. My car, your house, his house, our house. Y cuando utilizo el pronombre posesivo, no menciono el sustantivo después de él. Que vaya antes, sí, como por ejemplo, this is my car, this car is mine, this is her book, that book is hers. Aquí este que está, that is her book, es adjetivo posesivo, porque después de her utilizo la palabra book, porque estoy diciendo este es el libro de ella. Y en la última, that book is hers, ese libro es de ella. Y después de hers no puede ir nada. Esa es la diferencia gramatical entre utilizar un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo. Jóvenes, cualquier pregunta a mi correo que es ivangmarquez@gmail.com o a través de la plataforma. Ya estoy comenzando a subir información y pendientes porque pronto estaremos definiendo la fecha para el quiz que vamos a realizar para tener claro lo que hemos visto en cada clase. Muchísimas gracias. No sé si Landy tenga alguna pregunta, cualquier cosa, siempre estamos a la orden. Feliz tarde.